Cuando uno empieza a meditar en las cosas del Señor, uno se da cuenta de que Dios cumple sueños, Dios cumple propósitos, Dios cumple esas cosas que en tu corazón siempre tienes, y una de mis principales anhelos era poder glorificar su nombre en el altar, y gloria a Dios por esos sueños cumplidos. Y así como ha hecho conmigo, sé que también lo hará con ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, mis hermanos, hoy voy a tocar un tema muy delicado, un tema que hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno deja que aquella situación tome control o se señoree en tu vida, puede causar estragos. Hoy voy a hablarles acerca por qué tienes miedo a la tormenta, por qué temes a la tormenta. Y precisamente mi prédica se basa en una experiencia que tuve con el Señor hace varios meses atrás. Y básicamente, cuando iba de camino para el trabajo, noté que dos motorizados se acercaban donde mí. Uno de ellos se me colocó al frente, el otro se me colocó a un costado. Y cuando yo me percaté de la situación, obviamente me iban a atracar. Lo único que salió de mis entrañas, de mi corazón, fue invocar el nombre de Jesús. Y la única palabra que salió de mi boca fue decir, en el nombre de Jesús. Mire, mi hermano, cuando yo terminé de decir Jesús, yo noté que todo en el ambiente cambió. Noté como si literalmente todo marchara en cámara lenta. Yo noté que la persona que estaba al frente intentaba sacar algo de su bolso, pero lo que era estaba atascado y no podía salir. Y el que estaba a mi costado izquierdo, vi que se me acercaba muy lentamente y vi como extendió su mano para quitarme el bolso, pero como venía tan lento, yo alcancé a dar 2 pasos atrás y vi cómo pasó su mano. Yo seguí mi marcha hacia atrás y vi que ellos estaban como paralizados. Me miraron, luego se miraron entre ellos, volvieron a mirarme y como si hubiesen visto un espanto, vi cómo arrancaron sus motos y aceleradamente se perdieron del panorama. Yo decía, wow, ¿cómo es el Dios a quien nosotros le servimos tan fuerte que es capaz de sacarnos de una situación como esa? No les puedo negar que en aquel momento yo sentí temor, porque claro, uno ve en las noticias, a fulano lo mataron, a sutano lo hirieron, y tal persona quedó con una parálisis simplemente porque la iban a atracar. Pero lo que nos diferencia a usted y a mí es que podemos ir con el que todo lo puede, con el Todopoderoso. Podemos ir ante su presencia y Él puede salvarnos de cualquier situación. Aleluya. Y claro, la cita Éxodo 14:14, wow, se me quedó marcado en mi corazón. Miren lo que dice el Señor. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Jehová peleará por nosotros. Y bueno, y ustedes dirán, pero ¿cómo puedo estar yo tranquilo si me dan una noticia como te quedan 6 meses de vida? ¿O cómo puedo estar yo tranquilo si me dice el contador, mira, declárate en bancarrota, la empresa no va más? ¿O cómo puedo estar yo tranquilo si me despiden del trabajo? O quizás esa persona a quien yo he amado por mucho tiempo, un día me dice, mira, ya no te amo, terminemos. O si injustamente te botan del trabajo, te están señalando de algo que no lo hiciste. ¿Cómo puedes estar tranquilo si el amor de tu vida fallece? Y es precisamente cuando perdemos la sensación de control de las cosas, es cuando sobreviene el temor. ¿Y qué es el temor? Básicamente es como una nube negra, yo lo represento como una nube negra que se forma en tu vida y cuando se desarrolla se forma una tormenta. De ahí el título de esta prédica, ¿por qué temes a la tormenta? Y vamos a irnos muy rápidamente al Evangelio de Mateo, capítulo 8, verso 23 al 27. Y lo vamos a leer en la traducción viviente, nueva traducción viviente. Jesús calma la tormenta. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta,
con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó, reprendió el viento y las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron: ¿quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. Wow. Vamos a ponernos un poco en contexto de qué fue lo que pasó previo a ese evento. Jesús se encontraba en Capernaum. Si usted lee la cita de Mateo 8, se da cuenta de que antes de llegar a Capernaum, Jesús había sanado a un leproso. También había sanado un montón de personas, sanó al siervo del centurión y también sanó a la suegra de Pedro. Entonces, finalmente, según otros evangelios, también había dado la parábola del sembrador y entre otras cosas. Entonces Jesús había tenido un largo día y finalmente le dijo a los discípulos: vayamos hacia el otro lado. Cuando decía vayamos hacia el otro lado, se refería para ir a la región de los Gerasenos, y es precisamente cuando se encontró con el endemoniado gadareno. Entonces, había que cruzar el mar de Galilea, aunque realmente no es el mar, sino es un lago. De hecho, es el lago más grande de esta tierra. Tiene 12 kilómetros de ancho y 21 kilómetros de largo. Entonces Jesús, volviendo ya a la cita, le dijo a los discípulos: vayamos hacia el otro lado. Hay que tener en cuenta que el mar de Galilea está rodeado por montañas. Entonces las brisas frías que vienen de las montañas se unen con la temperatura que está caliente sobre el nivel del agua, y de ahí se forman las tormentas. Y por eso es que no era cosa nueva de que se presentaran tormentas de repente. Pero entonces continúa la cita en el versículo 24. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta. Miren lo que dice la Biblia: una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco. Pero Jesús dormía. Entonces quiero ponerlos un poquito en la situación en que se encontraban los apóstoles y Jesús. Y quiero mostrarles un video donde nos va como a simular de cómo se siente estar en medio de una tormenta. Estar en un lugar así, imagínense ustedes tener la experiencia de estar en medio de la nada y de repente sobreviene una tormenta. Y ese fue el caso que les pasó a los discípulos. Ese fue el caso que les pasó a los discípulos, que cuando iban de camino hacia el otro lado del mar, se toparon con una tormenta como estas. Entonces, Pedro, Juan, son pescadores, claro, lidian con el mar y tratan de mantener el control de su barca, tratan de mantener el control, de mantener las velas abajo, tratar de que el agua no se meta en la barca porque si no se hunden. Pero Mateo, recaudador de impuestos,
sabe tanto de velas, barcos y tormentas como yo de japonés, mandarín e italiano. No sabe nada. Yo me imagino a ese Mateo tratando de no vomitar o de vomitar lo menos posible. Yo me imagino a Mateo asomando su cabeza por la barca y diciendo, Dios mío, ¿cuándo salimos de esto? Entonces, estamos con Pedro tratando de mantener la barca. Pero ¿qué hacía Jesús? Dice la cita, Jesús estaba durmiendo. Póngase a pensar, ¿cómo puede una persona dormir con el bullicio, con el agua, con el movimiento? ¿Cómo puede una persona dormir con el ruido de las personas y un pobre Mateo vomitando? ¿Cómo puede una persona estar tan tranquila en una situación así? Y la respuesta es la misma que usted está pensando, y es que Jesús es una persona inquebrantable. Él sabe de quién es hijo. Él sabe que Él tiene suficiente poder para calmar la tormenta. Por eso, esa situación no lo perturba. Permanece dormido. Por eso es que la Biblia resalta de que Jesús estaba dormido. Y continúa el verso 25 diciendo, los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. En una situación así de que uno se siente desesperado, uno podría pensar de que los discípulos estaban en pánico. Entonces yo creo que todo protocolo que se tenía con el maestro, creo que en ese momento terminó. Entonces, pongámonos en contexto. Yo, estando en el lugar con la barca, diría, Señor, sálvanos, nos ahogamos. Esa pudo ser la expresión que tuvieron los discípulos. Fue un grito que salía de su interior. Porque claro, tenían miedo, estaban en pánico. Y lo peor, que su Salvador estaba dormido. Entonces, lograron despertar a Jesús. Y Jesús hace la pregunta del millón. Y eso está en la siguiente cita, no se lo pierdan. Inicia la cita diciendo así, ¿por qué tienen miedo? Y uno diría, pero ¿cómo no tener miedo? Estamos mojados, estamos cansados, estamos enfermos. ¿Cómo puedo tener yo, o cómo no puedo tener miedo si estoy en medio de una tormenta y nos vamos a morir? Parece una pregunta tonta. Es como si cuando uno se cae y le preguntan, ¿por qué te caíste? O sea, absurdo. Pero la diferencia es que Jesús al final de la oración afirma, tienen tan poca fe, y eso es lo que marca la diferencia. Y eso es lo que hace de que esa pregunta no sea tonta. Más bien es una pregunta que puso a analizar a sus discípulos. Entonces, se levantó, reprendió el viento, reprendió las olas, habría dicho algo como viento, mar, cálmense. Y podría uno, como es una tormenta tan grande, como es un evento tan fortuito, la Biblia narra de que fue una fuerte tormenta, o sea, muy atípica de lo que pasaba en el momento, pues uno, con tanta película que uno ve, uno diría, bueno, Jesús, como es una tormenta tan fuerte, Jesús quizás lanzaría un rayo hacia el cielo, caería un trueno y de repente la tormenta se iba y luego vienen unos pajaritos, hacen una forma de cruz y un coro de ángeles gritan, santo, santo, santo. Pero no, Jesús hizo algo que es contundente y que es digno de una persona con autoridad. Jesús dio la orden, viento, mar, aquíétense. ¿Y quién dio esa orden? El que creó el universo. Vayámonos a Génesis 1, ¿y qué dice? Él decía, sea el día y la noche, se hizo el día y la noche, sean los animales, sean las aves, sea el mar. La misma voz que los creó le decía, aquíétate. Y esa misma voz hizo que el viento y el mar se normalizara. Y mire lo que continúa la cita. De repente, o sea, eso fue instantáneo. Hubo una gran
calma. Pasamos al versículo 27. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¡wow! ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Este final de la cita me hizo recordar a un evento que sucedió cuando yo era niño. Yo había visto una película que se llamaba Aladdin y por alguna extraña razón, Aladdin fue una película de dibujos animados que se basaba en un ladrón que se convierte en príncipe y pasa por múltiples situaciones y que era entorpecido por el villano Jafar. Precisamente ese Jafar, que era el villano de esa película, todas las noches se me aparecía en las cortinas de mi habitación. Ese personaje que se convierte en serpiente, que se convierte en un genio malo, todas las noches aparecía en las cortinas de mi casa. Entonces, como todo niño, busca su coraza protectora, o sea que toma la sábana, se la coloca encima, pues no sé por qué cuando somos niños pensamos que eso nos protege, pero buscábamos esa coraza, las poníamos y cuando miraba hacia la cortina estaba precisamente la figura de Jafar observándome. Yo me acuerdo que un día de esas terroríficas noches, yo sentía que alguien se acercaba a la habitación. Yo dormía con mi hermano dormido, ni le prestaba atención, pero yo vi que la habitación se acercaba a alguien. Entre las sábanas miraba la silueta de la persona y no alcanzaba a diferenciarla. Veía cómo se acercaba y en el momento más tétrico de la situación, yo quito las sábanas y ¡pum! Era mi papá. Cuando aparece mi papá, por alguna extraña razón, la figura de Jafar desaparecía la sensación de miedo, desaparecía eso terrorífico que viene en el ambiente, se quitaba el frío que sentía, inclusive me quitaba mi coraza, ya ese es un avance. Entonces yo sentía una completa paz. Yo sentía que cuando mi papá se acercaba a la habitación, a mí se me arreglaba la existencia. Entonces, yo nunca lo dije, pero sí lo pensaba y decía, wow, ¿quién es este hombre que hasta el brujo Jafar le obedece? Tomaba mis sábanas, me reclinaba y me dormía. Entonces, haciendo una analogía, Jesús ve tu tormenta, Jesús ve tu dificultad, como mi papá veía a Jafar, como algo que no se salía de su control, como algo que realmente no tenía trascendencia, algo que él podía manejar. Entonces, así como los discípulos dijeron, wow, ¿quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedece? Yo pienso que con un poco más de fe, aquellos discípulos hubiesen llegado hasta la otra orilla. Yo me atrevo a decir que si hubiesen persistido, si hubiesen insistido, hubiesen llamado de la forma correcta a Jesús, porque da la impresión de que Jesús se molesta cuando lo levantan. Pero realmente Jesús hace la exclamación que tiene tan poca fe, era precisamente por eso, porque no tenían que estar en pánico, no tenían que estar desesperados. Pudieron invocar a Jesús, pudieron preguntarle, maestro, ¿cómo hacemos? Pero ellos estaban desesperados y precisamente ese es uno de los efectos del miedo. El miedo te hace entrar en pánico. El miedo te hace paralizar. No tomas sabias decisiones cuando estás en temor. No tomas decisiones correctas cuando estás en medio del pánico. Y peor aún, en medio del temor, olvidas las promesas de Dios. En medio de tu desesperación, te olvidas que Dios tiene cosas mejores para ti. En medio de tu temor, olvidas que Dios entregó su vida por ti. Y el mayor milagro lo olvidamos, que fue su resurrección. Entonces, el miedo te paraliza, el miedo te hace entrar en pánico y el miedo hace que te olvides de las promesas. Y hay que resaltar de que Jesús no dice, hombre sin fe. Jesús dice,
hombres de poca fe. Y eso me hace acordar una prédica que hizo nuestro pastor Jorge, y nos dice que todos, como dice la palabra, tenemos una medida de fe. Una medida de fe que nos permite que cuando frenamos el carro se detenga. Entonces, Jesús, sabiendo de que todos tenemos una medida de fe, lo que quería que sus discípulos la enfocaran de la forma correcta. Y querían que tuvieran más fe. Con más fe, los discípulos hubiesen llegado hacia el otro lado y la historia hubiese sido diferente. Entonces, hay que tener en cuenta que el hecho de ser cristianos, y eso todos lo saben, pero el hecho de ser cristiano no te da un vale de excepción de problemas. El hecho de ser cristiano no quiere decir de que no pases por dificultades. El hecho de ser cristiano no quiere decir de que no tengas limitaciones, que no tengas que enfrentar situaciones difíciles. El hecho de ser cristiano no te exime de esas cosas. Pero como Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Y precisamente es cuando empezamos a conocer a Jesús, nos damos cuenta de que cuando estamos con Él, muy probablemente tendremos que estar en tormentas. Implica que tengamos que mojarnos con Él. El hecho de estar con Jesús implica de que estamos en la tormenta, estamos en la dificultad, Él va a ser parte de tu historia. Y déjame decirte algo, hermano. Jesús está en tu barca. Jesús está en tu vida. Y Jesús no va a abandonar tu barca si tú aún permaneces en ella. Te lo digo otra vez, Jesús está en tu barca y no la va a abandonar mientras tú permanezcas en ella. Y eso tienes que tenerlo claro, en nombre de Jesús. Y aún más, si Él fue que te invitó. Entonces ustedes dirán, bueno, Jesús está en mi barca, pero ¿y cómo lo encuentro? Dice la palabra en Marcos que estaba durmiendo sobre el cabezal. O sea que hay que buscar a Jesús. Los discípulos fueron a donde estaba Jesús y lo despertaron. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en medio de tormentas? Sencillamente lo buscamos. Jesús puede estar en la vela, puede estar en la proa, puede estar a babor, puede estar en el ancla, donde sea, pero Jesús siempre está en tu barca. Y nos corresponde a nosotros buscarlos. Una de las cosas que el Señor me reveló cuando estudiaba esta palabra era que tenemos una oración intercesora por parte de nuestros pastores. Y yo me atrevo a decir que estamos en la tormenta. Estamos tratando de mantener la vela a flote. Pero tenemos una oración intercesora que yo me la imagino como otra persona que está tratando también de mantenerte la vela ahí en pie, tratando de que no te hundas. Y es precisamente una oración intercesora que viene de parte de nuestros pastores. Mira, yo me atrevo a asegurar de que ustedes no están solos. Hay una iglesia orando por ustedes todos los días. Hay una iglesia intercediendo, una iglesia guerreando, una iglesia ayunando por ustedes todos los días. Pero lo que marca la diferencia es que es tu obligación buscar a Jesús en tu barca. Puede haber mucha oración intercesora, puede haber mucha gente ayunando, pero te corresponde a ti a buscar a Jesús. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo yo encuentro a Jesús en mi barca? Esto no es un secreto. La forma de buscar a Jesús en nuestra barca es precisamente buscándole en intimidad, buscándole en ayunos, buscándole en vigilias, buscándole en el servicio, buscando en congregarse como estamos haciendo ahora. Buscar a Jesús básicamente implica que toda nuestra vida gire en torno de Él. Buscar a Jesús implica que dejemos de ser oidores olvidadizos y empezar a creer, empezar a poner en práctica lo que aprendemos. Empezar a buscar a Jesús implica de que debemos como que quitarnos esa pereza, quitarnos esa pesadez y empezar a buscarlo de verdad. Miren, hermano, ¿y por qué yo les hablo de tormentas?
Y de hablar de tormentas se trata, yo puedo levantar la mano que he pasado por muchas tormentas y yo he notado que las mayores victorias que he experimentado en mi vida cristiana han sido en tormentas catastróficas. Las mejores victorias que he tenido yo en Jesús han sido en medio de tormentas donde ya yo no puedo más. Sin embargo, Jesús siempre levantará bandera. Jesús siempre levanta su bandera en nuestra vida. Mire, las mayores victorias que uno puede tener es en medio de las dificultades. En medio de pruebas he podido sentir el amor de Dios. En medio de pruebas he podido sentir su consuelo. En medio de tormentas he podido sentir cómo Él desciende el maná del cielo y provee lo necesario. En medio de tormentas he podido sentir su calidez, su abrazo. Y no estoy diciendo de que anhelemos estar en tormentas, no. Lo que sí te digo es que si estás en medio de una tormenta, estás en la antesala de algo grande, estás de la antesala de un milagro poderoso de Dios, estás de antesala a algo que Dios tiene preparado para ti. Así que no te desanimes, no tengas miedo, no te paralices, no te quedes temeroso de lo que va a pasar. Todo lo contrario, en medio de tu tormenta ten en cuenta de que Jesús está en tu barca, que Jesús hace el milagro y que para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Tu tormenta, como lo dice la pastora Ana María, es temporal. Tu tormenta o tu desierto, como quieras llamarlo, tiene su punto final, tiene su fecha de vencimiento. Aquella situación difícil por la que estás pasando tiene su principio, se levantó una fuerte tormenta, pero también de repente llegó la calma. Así es tu prueba para el Señor, así es tu dificultad, así representa tu limitación. Miren, ese que tuvo la autoridad de decir al viento y el mar, aquíétense, ese mismo tiene la autoridad para decir a tu deuda, hasta aquí llegaste. Ese mismo que tiene la autoridad para decir a esa enfermedad, hasta aquí, ya no más. Ese que tiene la suficiente autoridad para decirle a ese embargo, decirle a ese dictamen médico, decirle a esa situación que estás pasando, hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste y ya no te metas más con mi hijo. Ya no te metas más porque yo estoy con él en tu barca y yo di la orden. Aquel que hizo el universo, que hizo toda la tierra, que hizo todo lo que vemos, da la orden para decir, hasta aquí llegaste, prueba. ¿Cuántos lo creen? Jesús le declaró la guerra al temor. Si ustedes leen los evangelios se dan cuenta de que casi todo lo que él decía era referente a que no tengas miedo. Y es precisamente el llamado que voy a hacer esta noche para aquellas personas que por alguna dificultad, por alguna situación, están en medio de una tormenta y que ustedes dirán, pero Señor, ¿cómo hago? No tengo salida, no tengo cómo echarle mano a esto, Señor. Si tú no haces nada, me va a tocar a mí tomar una decisión. Entonces yo quiero hacer un llamado a esas personas que en este momento están pasando por una dificultad, que están pasando por algún problema, se están pasando por alguna necesidad, para que venga aquí al altar, porque vamos a orar, vamos a pedirle al Señor de que así como hizo con el viento, así como hizo con el mar, así haga con nuestras vidas. Así haga con tu dificultad financiera, que así haga con tu enfermedad, con todo lo que tengas, la dificultad que tengas. Si te sientes inseguro, si te sientes intranquilo, si te amenazaron, si te dieron un dictamen que vas a perder tu casa, si vas a perder tu carro, si te dijeron, mira, tu hijo está perdido en el alcohol, en las drogas, este es el momento para que empecemos a clamar a Dios y a pedir que haga su milagro en nosotros. Si tuviéramos la oportunidad de hablar con uno de los discípulos, muy seguramente
a preguntarle qué era lo que más Jesús repetía cuando estuvo en esta tierra, ellos te dirían, mira, no es ni levántate, no es sé sano, no es generación de víboras. Lo que Jesús más repetía cuando estuvo en esta tierra era no temas. No temas, cree solamente. No teman, ustedes valen más que unos pajaritos. No teman por qué tenéis que comer ni que vestir. No temas, cree solamente, le decía un padre desesperado. No temas, manada pequeña, porque nuestro Padre os ha placido daros el reino. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, pero ustedes no tengan miedo. Y hoy, 28 de febrero, Jesús está diciendo, no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. Danos de beber, Señor. Necesitamos más de ti, Señor. Y poderte contemplar. No tengas miedo, Señor. No tengas miedo. Necesito tu presencia. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia, Señor. Quiero estar en tu presencia. No tengas miedo. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesitamos de ti. Necesito adorar. Dame de beber, Señor. Dame de beber Sí, Señor. de tu manantial. Dame de beber. Tu Santo desciende en ese lugar. Necesito más. Dame de beber, Señor. Así es. Dame de beber Espíritu Santo. de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Necesitamos de ti. De tu interior brotarán ríos de Quiero agua viva, estar dice la en tu palabra. presencia Necesitamos de ti, Jesús. y poderte contemplar. Desciende, Señor. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber, Señor. Dame de beber. Díselo al Señor. De tu Dame de beber, Señor. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber.
Padre, yo te presento a tu iglesia, Padre. Hay situaciones, Señor, que están perturbando nuestras vidas, Señor, que intentan doblegarnos, Señor. Padre, aquí está tu pueblo, Señor, rendido delante de ti, clamándote, Señor. Que así como reprendiste la tormenta, Señor, así reprendas al devorador de sus vidas, Señor. Que así, Señor, como dices en tu palabra, Señor, que viento y mar aquíétense, Señor, le des punto final a su tormenta, Señor. Padre, yo te presento a aquellos que están enfermos, Padre. Yo declaro sanidad y medicina sobre ellos en el nombre de Jesús. Aquel que está afligido, que está cansado, Señor, yo te los pongo en tus manos, Rey. Haz un milagro en ellos, Señor. Desciende, Espíritu de Dios, sobre ellos, Padre. Yo te pido, Señor, que ahora mismo, Señor, tu presencia esté tocando cada una de sus vidas. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté sanando, esté trayendo, Señor, cambios en su vida, Señor. Que aquello que lo está afligiendo, Señor, ahora mismo seas tú mostrándoles la salida, Señor. Que les des las fuerzas para que puedan soportar esta prueba, Señor. Padre, y que nunca olviden, Señor, que en su barca está Jesús, que estás tú, Señor. Que nunca olviden, Señor, que tú estás en medio de su tormenta, Padre. Que tú estás delante de ellos como poderosos gigantes, Señor. Padre, que ellos entiendan, Señor, que esta prueba es temporal. Que esta prueba es temporal. Que ellos entiendan, Señor, que aunque pase cielo y tierra, tú siempre estás ahí. Tu palabra no pasará. Que ellos entiendan que en tus promesas tenemos nuestras victorias. Que ellos entiendan, Señor, que en tu palabra, Señor, nos fortalecemos. Que ellos entiendan, Señor, que por mucho que el enemigo se ensanche sobre ellos, nunca podrá tocarlos. Que ellos entiendan que tú, Señor, estás peleando por ellos. Que tú estás esperando que ellos te busquen. Que tú, Señor, estás diciendo a gritos: aquí estoy. Mi hermano, tómate el compromiso de buscar a Jesús en tu barca. Tómate el compromiso de buscarlo aun cuando veas que las cosas no resultan. Porque en medio de tu tormenta, Jesús levantará bandera. En medio de tu tormenta, Jesús hará ese milagro que tú quieres. Y así como lo cantamos, dame de beber, porque de tu interior brotan ríos de agua viva. Ese río que sacia nuestra sed, que sacia nuestra necesidad. Ese río que sana, ese río que liberta. Tú, Jesús, nos amas tantos que derramaste hasta la última gota de sangre, y para eso es suficiente motivo por la cual nosotros creamos de que tú eres capaz de solucionar cualquier problema.